Alejandro, buen día. Fernando, ¿Qué haces, Polaco? ¿Todo bien? ¿cómo estás? ¿Y Todo muy vos? bien. ¿Vos? Honor, ¿qué estás cursando? No, sí, sí, ya termino. Me queda una sola. Y No, entonces, pero y tengo que abrir el aula. Ahora nos piden que abramos el aula. Eh, ah, tenés Así la que llave. tengo la llave. Ahí abrí y ahí te estoy poniendo como administrador, porque tengo que abrir otras, hacer anfitrión. Dale. ¿Cómo Ah, estás? ¿Todo bien vos? sí, todo bien. Nada, a las corridas porque encima no lo organizaron ni siquiera de una manera que nos queden los horarios así. Por ahí, ahora tengo 3 materias a la misma hora, ¿no? Y para no dejarlo esperando, ¿viste? Me conecto 5 minutos antes y Olvídate, ahí ya bueno, te ya puse déjame como... a mí y yo admito. O se admiten directamente, ¿no? No, ¿Qué? no, no, no los podés poner que entren directamente sin admisión. No tengo ni idea. Ahí ya te pasé igual la administración a vos, pero Bueno, eh, creo que no, no, porque para lo mí que te ya no me sale. digo, vos no, ahora en esta no, pero vos cuando programas el Zoom, Sí, ¿sí? Vas a las formas de programar y vos sí, podés pedir que se admitan que todos. ingresen directamente sin que Bien, haya admisión, sin que tengamos que estar pendientes del ingreso de los participantes. Después fíjate y vas a ver. Bueno, vos dale, olvídate perfecto. acá, Voy a abrir las otras aulas, un porque gusto son de verte. 29. Gracias Chao, igualmente, nos vemos, un Alejandro. abrazo grande. Chao, chao, Abrazo, chau, chau. chao. Chao. Hola chicos. Buenas.
¿Cómo le fue el lunes? ¿El lunes tuvieron clases? Sí. Ya Sí. cambié el cronograma, ¿lo vieron o no? Sí, sí. Lo vimos. Está bien. Ayudaste bastante Estaba con. viendo, ¿eh? Nos ayudaste bastante con el cambio de la fecha del parcial. Porque Ah, yo venía bien, bueno, me venía alegro. muy apretado porque rendía todas seguidas. Rendía el 13, el 16 procesal civil, que es un montón, y penal a los otros 2 días. Entonces me corriste un día y me liberaste como para terminar de leer bien todo. Sí, Pero a mí me pasó lo mismo. Me alivianó bastante porque estaba muy justa. Quizás es porque ¿No empezamos un tenés, poco más tarde no también. tenés imagen de Elena? Elena, ¿no tenés imagen? Sí, pero estoy media, no sé si estoy muy presentable, Por- digamos. No importa, lo que vale es el contenido. A todos los demás también, si se pueden, nos podemos ver las caras. Así no vemos el corazón. Escúchenme. No, a mí me pareció que, en primer lugar, la finalización de la cursada es en 26 de diciembre, creo. O sea, la última fecha. Tenemos tiempo más que suficiente. Si lo tomábamos ahora el 13 del examen, en alguna medida no íbamos a completar todos los temas de la parte general. Y además, es más, si hubiera que tomar más días de la parte general, para mí es lo más importante. Yo les puse una clase tentativa de repaso, creo, porque la fecha que está prevista es el 21, ¿sí? Y creo que el lunes no tengo el cronograma acá a la vista, yo te lo digo. pero por ahí después veremos si hacemos El lunes si 20, tenemos no, No, lunes el 20. lunes. el lunes No, 20, el lunes, el martes tenemos la próxima no, semana. Ah, Tenemos el martes. el viernes, 13 de octubre, por eso. eficacia de los contratos. El miércoles tenemos efectos propios de los contratos onerosos. 15, que jueves tenemos efectos propios del contrato bilateral. El otro lunes, el 19, teoría general de las obligaciones contractuales. El 20, clase de repaso optativa. El 21, parcial, el 28, recuperatorio. Eso es lo que figura acá. Yo quería consultar por el tema del horario, porque tengo que pedir día por examen, si no, por eso consulto. Sí. Bueno, el tema es el siguiente, porque según los que tenemos acá son 30 aproximadamente los que están inscritos, un poco más. Sí. Había inconvenientes por el tema de que tomarlo oral, Que somos muchos, ¿no? porque habría que, pues son muchos. Entonces es probable que organicemos La cara de Juan. el el primer parcial en la plataforma, ¿sí? Y el recuperatorio sea oral. Bueno, Es la idea, está creo. bien, yo como Porque para saber, lamentablemente porque tengo que ir no, viéndolo más o menos una semana antes. y no, pero lamentablemente quedaban 10 más o menos, y nos teníamos que dividir más de 10. Bueno, había todo un tema ahí dando vuelta. Así que, contra mi voluntad, vamos a tener que hacerlo en la plataforma. Y lamentablemente, como sé que todos son muy buenos alumnos, y por lo menos los que siempre ingresaron acá, seguramente no van a ir a un oral. No van a ir a un oral, eso espero. Así que bueno. No, lo ideal sería que sigamos todos y en el segundo sería también escrito, pero yo ya había empezado a preparar el tema. Sí, yo también, en Yo verdad, estaba haciendo más todo que lo nada, demás, yo había es empezado a la parte analizar el tema. psicológica. Yo ya estaba armando toda una idea de armar como un concepto Bueno, igualmente, de contrato, de bueno, armar toda una línea, ¿viste? De explicar un tema, estuviera relacionado y se me cayó un hilo. pará, pero bueno, déjenmelo pensar. No, déjenme ver, porque por ahí lo que podemos hacer es, si son
la verdad, a mí me encantaría tomarles horario. Sinceramente, porque disfruto más en el buen sentido de la palabra, escuchar buenos exámenes, que los alumnos se expongan. Es parte de lo que yo denomino la currícula oculta en la formación académica de ustedes, porque esta es una materia esencial donde la oralidad prevalece y tiene tanta significación como la escritura. Dos cosas son importantes, las dos herramientas son importantes, porque por un lado la oralidad es donde nos lleva a exponer. Es más, vamos a ver si después, si alguno en las clases que vienen, alguno dice, bueno, miren, por lo menos conmigo, o también se lo podemos plantear a Cristina o a Oscar. Bueno, vamos a ver compraventa. Me gustaría tomar compraventa y exponer 15 minutos, 20 minutos de la clase. A mí me gustaría que fuera todo recontra más participativo, como trato de hacerlo a través de este medio. También, por Ya les ejemplo, lo reitero, que yo pensaba, en las presenciales. Sí, Melena. lo que yo pensaba, porque a mí, por ejemplo, en estos días me anduvo muy mal internet, y ya empecé a pensar qué pasaba si en el examen se me cortaba o algo, y ya me estaba por volver loca sin empezar. No, pero o sea, de nuestra parte, los docentes estamos a disposición de los alumnos. ¿Claro? Sí. Es decir, estamos a disposición de los alumnos. Si hay inconvenientes de ese tipo, nosotros la vamos a entender y va a haber la tolerancia. De la misma tolerancia y la buena fe que tenemos nosotros hacia ustedes, yo también espero la misma devolución, o sea que, y después el que, no lo digo por ustedes, pero el que después quiera hacer picardías, uno se da cuenta. Pero me refiero a que si tenés inconvenientes, va a haber soluciones, eso olvídate, porque estamos Perfecto. para eso. Perfecto, gracias. Quédense tranquilo de ese lugar. Son circunstancias extraordinarias que me dicen que requieren soluciones extraordinarias. Si fueran clases presenciales, hoy por hoy hay 4 que quieren entrar. Si fueran clases presenciales, no tengan la menor duda que estaríamos haciendo exposiciones presenciales. No sé qué. Bueno, escúchenme. Vamos a ver hoy un poco la intervención de los terceros en los contratos, ¿no? ¿Qué es esto de la intervención de terceros en los contratos? Porque en realidad los contratos generan obligaciones exclusivamente entre las partes y no pueden perjudicar a terceros. Ese es el principio general, ¿es así o no? Lorenzetti habla, sin embargo, que siempre los contratos producen secuelas y tienen repercusiones y se propagan sus efectos en todas las relaciones jurídicas y en todas las relaciones en general, ¿no? Pero acá estamos viendo, acá lo que nosotros vamos a ver más que nada es la intervención de terceros en los contratos. O sea, cuando los terceros se pueden ver atraídos o incorporados a los beneficios o no de un determinado de un negocio jurídico. Recuerden que cuando yo hablo de negocio jurídico es sinónimo de contrato. Una de las características principales que creo que cuando empezamos en nuestras clases, yo les hablé siempre del concepto de partes, ¿sí? Es un término que es esencial en la formación del contrato porque no son personas. Esa era la crítica que se le hacía al viejo Vélez cuando definía, cuando dos o más personas se ponían de acuerdo sobre una declaración de voluntad común. En realidad nunca hay personas, intervienen partes que representan centros de interés. Esos centros de interés pueden estar integrados por una o más personas. Y en el marco y en el esquema de lo que es... mandaron al y grupo. pregunten, No, perdón, mandaron al grupo que están queriendo ingresar y no pueden. Aviso por las dudas antes que siga. A ver, yo ya ingresé a Si todos los querés, que...
Alejandro, ahí donde Ahí dice está. partículas, abajo debe decirte en algún lugar para que deje de Pero, usar. sí, pero sí, lo que pasa es que no me. Ahora marcan. Ya te lo voy a poner. Dame un minuto. Sí, me aparecen, pero a veces viste que te sale abajo. Y somos 17, Bueno, a veces más cerca de 17. los, no sé si querrá más gente entrar, pero la verdad que es un número, nosotros tenemos generalmente 19, 20 personas, así que deben quedar unos chicos más por ahí. Bueno, pero recuerda, sigamos dialogando. No quiero monologar, dialoguemos. Entonces, ese concepto lo tenemos ya incorporado, ¿no? Concepto de lo que es parte. Y en alguna medida, el código clarificó este tema de lo que es la diferencia de partes, porque hoy en el artículo 1021, 1021 no, en el artículo, sí, bien digo, en el 1021, ¿sí? En el 1023, perdón, define lo que son partes, pero el 1021 establece la regla general, como yo les decía, que el contrato solo tiene efecto entre las partes y no tiene respecto de terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Salvo cuando la ley lo dispone. Y precisamente, si nosotros tomamos el código y vemos esta sección del capítulo 9 de efectos de los contratos, precisamente contempla las situaciones donde la ley trata la incorporación de terceros al contrato, y en cuyo caso esos efectos se van a propagar del contrato. Pero más que nada, digamos, todavía no vimos oponibilidad y ineficacia contractual, pero en alguna medida cuando hablamos de incorporación de terceros, se refiere más que nada a terceros que se ven beneficiados directamente por el contrato o que el contrato los puede llegar a obligar, ¿sí? ¿Quiénes son partes en el contrato? En principio uno piensa cuando habla de parte, aquel que tiene el interés legítimo en la celebración del negocio, claro. Pero también hoy por hoy nos define a las partes, ¿sí? No solamente el que otorga un contrato en nombre propio, ¿sí? En beneficio propio y en interés propio, sino también lo considera aparte, aquel a quien le otorga un contrato en nombre propio, pero que está actuando en interés ajeno, en interés de otro. Es el caso típico de qué figura que ya hemos visto. ¿Qué supuesto es cuando alguien se lo considera parte que actúa en interés propio, que actúa en nombre propio, pero en realidad respondiendo a intereses de terceros? ¿El ¿Quién contrato de sería? mandato? Mandato. Exactamente. Mandato sin representación. El mandato sin representación, ¿sí? Aquel que actúa en nombre propio, pero por encargo de otro, se lo considera parte. ¿Cuándo va a dejar de ser parte en el contrato que celebra? ¿A partir de qué momento, pregunto yo? Que termine su cumplimiento. Primer supuesto, el artículo 1023 dice, se considera parte quien lo otorga a nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Es el caso típico, eso es ponerle mandato sin representación. Ahora bien, siempre es parte dentro de ese contrato el que actúa en nombre propio pero en interés ajeno, o puede en algún momento dejar de ser parte del negocio. Yo creo que puede. Actúa en nombre propio para la otra persona, no le importa lo subjetivo, vendría a ser. En tanto y en cuanto está interviniendo en nombre propio, pero en interés ajeno, es parte del contrato. Pero cuando deja de entrar, Perfecto. Yo les cuando es pregunto. Depende de la duración del actuar en contrato. nombre propio, ahí puede dejar de existir. Puede acarrear todas las obligaciones que haya contraído durante el periodo que haya formado parte, pero puede desligarse del contrato en algún punto. Si no se... ¿Cuándo ¿Lo liberan? se desvincula del contrato?
Cuando lo Cuando liberan. finalizas Cuando el viene, mandato. cuando aquel en cuyo interés actuaba, Lo ¿sí? suple. Lo suple, lo ratifica, lo desobliga dentro del contrato. ¿Está claro? Asume las obligaciones digamos, la parte del negocio jurídico y las obligaciones contraídas por el negocio jurídico que el que actuó en nombre propio, pero en representación, tuvo. O sea, No, siempre actúa en nombre propio, pero en actuó interés ajeno. nombre propio, pero interés Ahí ajeno. Ese realizó. interesado que no formó parte viene y se obliga digamos, es como que toma su posición. No es una toma de Exactamente, era a través de la ratificación. A la ratificación automáticamente lo desplaza, ¿sí? A quien actuó inicialmente en el contrato y queda desobligado de las relaciones que se hubieran generado en el contrato. Esto lo digo porque en alguna medida es como para que pensemos cómo está relacionado la parte general en todos sus aspectos. Porque en el inciso siguiente dice que también es representado por un otorgante que actúa en su nombre e interés. ¿Qué hipótesis es? El caso del mandato con representación directa. Claro. Cuando el que actúa lo está haciendo en nombre y representación de su mandante. ¿Quién es el que queda personalmente obligado? El mandante. Esa es la parte dentro del contrato. El que interviene en el ejercicio de ese mandato no es parte del contrato. Y esto obviamente es relevante porque si no es parte dentro del contrato, las consecuencias derivadas del negocio no le van a ser imputables ni atribuibles a él, sino a quién, a su mandante. ¿Tá? Es decir, quien realiza el acto, interviene en el acto, figura en el acto, sin embargo no es parte. ¿Por qué? Porque está haciendo un negocio representativo. ¿Tá? Todas las consecuencias derivadas del negocio recaen en el mandante. Y otro de los temas que clarifica acá también, porque esto, como bien sabemos, estamos hablando del Código Civil y Comercial, otro de los temas que considera parte es a lo que se los denominan los factores de comercio. Los factores de comercio, ¿saben qué son los factores de comercio? Son los empleados de comercio o los que actúan en nombre y de su empleador y realizan actos de comercio. ¿Está claro? Por eso dice, quien manifiesta la voluntad contractual, aunque ésta sea transmitida por un corredor o un agente sin representación. ¿Está claro? En realidad el corredor o el factor de comercio lo que está haciendo es transmitiendo que la voluntad contractual de quién, de su empleador. Y el que se lo va a considerar parte, esperen que estoy admitiendo a Ángel, y ahí se lo va a considerar parte precisamente a su empleador. ¿Hasta acá está claro? Esto está bueno que tengamos presente, o sea, parte son los que intervienen en el contrato. Terceros son aquellos que no son parte del contrato. Pero esta precisión de parte, centro de interés en cuanto al negocio que se concreta, hoy en día está especificado y no está solamente, o sea, está clarificado el concepto de parte. Porque antes se decía, bueno, ¿quién es parte? Únicamente el que firmaba el contrato, el que aparecía dentro del negocio. Y sin embargo, no siempre es. Yo te iba a preguntar eso porque me estuve leyendo en estos días y hay como en Alterini, hay como una postura, lo tengo acá, justo la hoja, donde habla la definición de tercero como quien no es parte. O sea, únicamente las personas partes son aquellas en la relación contractual que figuran en ella. Y te quería preguntar, con esto, obviamente con la reforma del código ha cambiado, si, bueno, eso ya no era así. Sí, pero de todas maneras, nosotros, yo te digo, vos fijate una cosa. Yo siempre defino al tercero, a contrario, o sea, tienes tercero el que no es parte dentro del contrato. El que no está, como dice Alterini, el que suscribió
y que intervino en la relación. Ahora, si vos mirás, ¿no? Igual el artículo, bueno, 1022 te dice cuál es la situación de los terceros respecto del negocio, pero si vos mirás, y si nosotros analizamos el artículo 1023, van a ver que las tres hipótesis que plantea en concepto de parte son los que intervinieron en el negocio. O sea que los Unos lo hacen de manera directa porque el comisionista o el que actúa en nombre propio pero en interés ajeno está interviniendo en el negocio, por lo tanto es parte. ¿Está claro? Ese es parte del negocio. Y se le propagan a él los efectos. Y queda obligado por el contrato él. ¿Sí? Lo libera ¿quién? El mandante una vez que le ratifique la gestión. Pero ese es parte en el instrumento, en el documento o en el contrato o en el negocio que se libera. Cuando también lo otorgan en nombre propio, aunque, y el otro caso, el inciso B, cuando es representado en alguna medida, es cuando hay un mandato representativo. Entonces siempre la voluntad declarada es la del mandante por intermedio de su mandatario. Y ese no es un negocio representativo, es la voluntad directa, expresada por interpósita persona, pero es parte del contrato. Es como si él mismo estuviera suscribiendo el contrato. ¿Me seguís, Juan Manuel? Si vos vas al concepto de esta y los factores, en definitiva están declarando la voluntad de quién, de su empleador. Es decir, y se los considera como intervienen directamente. Pero la realidad el consejo, ustedes me dicen, ¿quiénes son los terceros? Los que son ajenos al contrato, los que no intervienen en el contrato, los que no son parte en el contrato. ¿Y quiénes pueden ser parte? Bueno, el que lo celebra directamente, el que lo hace en nombre propio en interés ajeno, o el que lo hace a través de un mandato con representativo, o el caso del empleador sobre los actos de comercio que realicen sus empleados. Pero ¿Cuál es la en el caso del situación de mandato los con terceros? representación, en ese caso las partes no serían los del contrato y él solo como un mero medio, o también se lo considera Por parte. eso mismo, el mandatario es un mero ejecutor de la expresión de la voluntad del mandante. El que está celebrando el acto es el mandante. Y según Por eso. o sea, y quien queda Pero representan al personalmente mismo centro de obligado, interés, ¿o no? sí, pero quien está personalmente obligado es el mandante. Por eso nos vimos la teoría general de la representación, ya después vamos a ver el contrato de mandato, pero cuando vemos la teoría general de la representación, no sé si recuerdan, que yo le dije que lo que principalmente estudiaba eran los efectos que provocaban los negocios cuando realizados por representantes. ¿Qué efectos se propagan? ¿Hacia quiénes se propagaban? Y en este caso, si hay una representación directa, queda obligado representado, a quien uno representa. Llámese una representación orgánica, llámese una representación legal o una voluntaria. Pero esos son parte, y respecto del negocio, son parte respecto del negocio, y quedan obligados. El negocio no representativo no obliga al centro de interés. Porque fíjense una cosa, en el caso del comisionista, el que actúa en nombre propio, pero en interés de su mandante. Un mandante le proporciona todos los medios, le da todos los recursos económicos, le pone toda a disposición para que vaya y compre la casa. ¿Está claro? ¿Quién representa? ¿Quién es el que tiene el centro de interés ahí? Digamos, respecto del contrato, del negocio, en la parte externa del negocio, el que queda obligado es el comisionista. ¿Sí o no? El que está en interés propio, Claro, pero sí. el interés ajeno, perdón, pero lo hace en nombre propio. Pero el centro de interés, el verdadero interesado, es ¿quién? El testaferro, el que está atrás de ese negocio. El que ¿Que tiene lo va a desobligar o no en la medida que lo ratifique? el que tiene voluntad contractual, porque si no, no tiene perdería uno de los elementos esenciales del contrato,
es para la finalidad y el interés que prima de las partes digamos, por celebrar ese contrato. Si una de las partes lo hace en representación y no tiene un interés, si fuera solamente únicamente esa parte, diría un poco de legitimidad, creo que en mi opinión. Es más subjetivo, obviamente, porque si va y contrata a No, lo que, es válido, lo pero que sí, deja de existir. pero fíjense que actúa en interés propio, que ya lo hace en nombre propio, pero en interés ajeno, lo hace en nombre propio. Celebra el contrato en nombre propio, pero en interés ajeno, en interés de su mandante, en alguna medida, el sistema lo considera como parte y él va a quedar obligado en ese negocio como parte. El que tiene el interés no es parte del contrato, es un ajeno del contrato. Únicamente va a poder ingresar al contrato en la medida que desobligue y ratifique la gestión de su perro. ¿Está claro? Puede ser que no le convenga. Yo se acuerda que les puse el ejemplo, creo, ¿no? Del Sheraton, no. ¿Conocen la historia? Sí, del Sheraton. ¿No conocen la historia de Sheraton? Del caso del comisionista, del testaferro, ¿no? ¿Conocen el Hotel Sheraton? Y yo egresé ¿Sí ahí. o no? Egresaste, Tuve la fiesta ¿estudiaste en el Sheraton? No. Tuve la fiesta de egresados cuando Bien, cursaba. ¿conocen el Hotel Sheraton, sí o no? Está en la calle Paso y Alem. ¿Sí? Seguramente cuando egresaron o iban y hacían la fila, la cola para entrar, estaban por Paso. ¿No notaron algo por Paso? ¿Que hay una casita? Sí, en la ¿No esquina. Sí, cuando das la vuelta. No, por Paso, sí, Por paso. entre Bernardo y Alem, por Paso, hay una casita. No sé si la notaron. Bueno, cuando pasen, mírenla. Esa casa, cuando se decide construir el Sheraton, ¿sí? La quiso comprar. Gaudio, que es el que construyó el Sheraton, quiso comprar la casa. El único novio de esa casa, obviamente, era la gente de Sheraton. Pues decir, bueno, compramos la casa y tenemos todo el terreno e incorporamos toda la fracción de la manzana que ocupa, o de la parte de la manzana que ocupa el Sheraton. La realidad es que no se pusieron de acuerdo con el negocio. Las malas lenguas dicen que después vino otro y la compró. No se sabe quién, pero fíjense que esa casa quedó enquistada como si fuera, estamos grabando, pero como si fuera una pequeña protuberancia en la estructura edilicia de todo el Sheraton. Y seguramente debe haber habido alguien que fue, la compró en nombre propio, pero seguramente en interés de otro. Negocios. Piensen lo que quieran. Negocios. Claro, pero lo que te quiero decir es como que en definitiva le dejaron al Sheraton que por ahí si era otra empresa, hay un tema de lealtad de la competencia, lealtad comercial y todo eso. Los Pero números más. seguramente a alguien le interesaba de que quedara eso ahí. Pero ustedes saquen las conclusiones que quieran. Si son inteligentes, pueden dar. Todos llegamos a la Bueno, misma pero conclusión, eso igual me es un caso. parece. Puede ser, sí, estamos como el Google, como el Windows, que podemos llegar de distintas maneras a la misma conclusión. Pero vamos para adelante. Bueno, ¿quiénes son los terceros? ¿Cuál es la situación de los terceros en los contratos? ¿Sí? Es decir, como les dije, los contratos no propagan los efectos a los terceros, ¿sí? Ni estos tampoco tienen ningún derecho sobre los contratos, sobre los negocios, porque no son partes. Dice el artículo 1022, el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de los terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal. Nosotros vamos a ver el contrato a nombre de tercero, la promesa del hecho de un tercero, la estipulación a favor de un tercero, que en alguna medida
Por supuesto que no son partes, pero vamos a ver que en la medida que lo acepten o no, van a intervenir y van a ingresar. Estos efectos del contrato, ¿no?, se van a extender activa y pasivamente a quienes son los sucesores universales. Ustedes saben, y ya hemos visto, que los derechos se pueden transmitir de dos maneras, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo se transmiten los derechos? Ya lo vieron en obligaciones. La transmisión. ¿De qué manera se transmiten? Por dos causas. Por la muerte de una persona Dale, o José. por Muy la bien. cesión de derechos. Por causa de muerte o por un acto entre vivos. Adquisición de derechos. O por un acto entre vivos. Bueno, Por un acto entre vivos, ¿a través de qué? Sí. Por un testamento, si es una ¿Cómo? persona. Si es alguien que no eres, cuando vos te morís, puede ser habitestato o puede ser testamentario. Entonces, en cualquiera de las opciones, Sí. pues, que se pueda transmitir un derecho. Por la cesión de derechos también. Está bien, pero desde el punto de vista genérico, les digo, conceptualmente hablando, se transmite por causa de muerte. La forma, después podemos verla. Se puede ser que se transmita a través de una sucesión intestato o testamentaria, ¿verdad? Pero se puede transmitir por causa de muerte o por un acto entre vivos. ¿A través de qué? De la cesión del contrato o de la transmisión de la posición contractual, como ya en parte hemos visto, y que acá en la materia la vamos a ver como contratos en particular. Entonces dice, bueno, eso está previsto y contemplado en el artículo 1024 del Código. Ahora vamos a ver cuándo el contrato, en alguna medida, tiene alguna incidencia sobre los terceros. Porque aparte, la categoría de tercero, hay dos categorías. El que es tercero propiamente dicho, que es totalmente ajeno y que de ninguna manera lo puede afectar el contrato, ¿sí? Y después están lo que se llaman los terceros interesados. Los terceros interesados, ¿por qué? Porque en alguna medida se pueden ver afectados o beneficiados por el contrato. ¿Es así o no? O por el acto jurídico de que se trate. Puede ser que sean terceros ajenos al contrato, pero que ese contrato, sus efectos se propaguen y los afecte directamente, ¿sí? Como es el caso de los terceros adquirientes de buena fe a título oneroso de una cosa mueble o inmueble, ¿sí? Por ejemplo, el adquirente de una cosa mueble, el tercer adquirente de una cosa mueble, ¿sí?, de quien no es propietario, ese tercero, en alguna medida es ajeno y bueno, no afecta, pero no me quiero meter en eso, pues algo de obligaciones que ya lo hemos visto cuando vimos obligaciones de dar y todo. Pero en este caso vamos a ver contratos que se refieren directamente a terceros. Uno de ellos es el contrato a nombre de un tercero, cuando alguien lo realiza a nombre de otro. O sea, él actúa en interés de otro y en nombre de otro. Claro, es el caso del gestor, por ejemplo. Quien contrata a nombre de un tercero, yo, Alejandro Vega, contrato en nombre de Luis Ambos, que es un docente amigo, ¿sí? Por más que yo lo haya celebrado en nombre de Luis Ambos, quien queda personalmente obligado en el contrato es Alejandro Vega. ¿Sí? Quien contrata, dice así, vamos primero a... Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si está ejerciendo una representación, como hemos visto al principio general. A falta de representación suficiente, ese contrato es ineficaz. Y la ratificación expresa o tácita del tercero suple la representación. ¿Sí? Esto es lo que se llama la ratificación, viene a convalidar el acto, ¿sí?, y a darle validez al negocio. Ahora yo les hago esta pregunta analizando este artículo de la norma, que creo que todos más o menos tienen el código ahí a la vista. Presumo que lo tienen como lo tengo yo en este momento. Dice, en caso de que no este tercero, en caso de que mi amigo Luis no me ratifique, ese contrato es ineficaz. ¿Qué consecuencias trae aparejado?
el contrato es ineficaz con respecto a quien contrató con él, quien contrató conmigo. Yo celebro un contrato a nombre de Luis, ambos con Elena. Y después viene Luis ambos y no me ratifica el contrato. Lo que teóricamente estoy conviniendo en nombre de Luis ambos. El hecho de que sea ineficaz es lo que representa. Que en definitiva, Elena no me va a poder venir a mí a reclamar, ni le va a poder reclamar a Luis ambos el cumplimiento de ese contrato. ¿Es así o no? No se van a propagar los efectos de ese contrato, ni a Luis ambos, y a mí, que celebré el contrato a nombre de Luis. Elena, ¿qué es lo que me va a poder reclamar? Si yo, por ejemplo, en nombre de Luis, celebro un contrato con Elena donde digo que le vendo el nombre de representación de Luis, te transmito el auto que tiene a Elena. ¿Todo de buena Y fe? Luis no lo ratifica. Reparar los daños. Vos actuaste digamos, actuaste en representación, digamos, propia, en interés de Luis en este caso, pero vos vas a quedar obligado respecto de lo que actuó de buena fe Elena, y vas a tener que sanear los daños que se hayan producido o todo aquello que se haya acordado de buena fe. Creo yo. Acá se aplica, chicos, el 730. Ejecución forzada, ejecución por otro. ¿En qué sentido? No, el contrato es totalmente ineficaz. Elena no le puede exigir a Luis que le dé el auto que yo le vendí. No. Por eso, una indemnización por daños y perjuicios. Lo que yo voy a quedar en cuanto a Elena, ¿qué? Obligado a qué? A reparar el daño. A indemnizarla por los daños y perjuicios. Claro. Esa parte del contrato, ese contrato que celebré, ¿sí? Yo quedaré personalmente obligado a repararlo. ¿Está claro? Esto es lo que se llama el falso procurador. O bien, es lo que es la figura de quién. Ya lo vimos también en representación, creo, y lo vamos a ver en mandato. Es el caso típico de quién, del gestor, del falso procurador, ¿sí? Y en alguna medida yo actúo como gestor de negocios, y si después no le transmito, actuando en nombre de Luis, no me ratifican, y bueno, deberé asumir las consecuencias derivadas de la ineficacia y de la invalidez de ese contrato, de ese acto. ¿Se pueden realizar contratos a nombre de terceros? Sí se pueden realizar. La realidad es que se pueden realizar contratos a nombre de terceros sin tener representación. ¿Sí? La manera que el negocio va a tener plena eficacia y va a producir los efectos jurídicos queridos a partir del momento que sea ratificado por el tercero, convalidado por el tercero. Profesor, una consulta. Sí. En el caso de que se realice un contrato, ¿no? No en nombre de otro, ni con representación, ni con mandato, sino esta persona como de mala fe, haciéndose pasar como dueño, ¿no? ¿Es posible que un escribano público, por ejemplo, rectifique ese boleto de compraventa que uno está actuando de mala fe? ¿O ¿El actuó escribano mal diga el que actuó de escribano mala público? fe? No, el escribano, o sea, le dio fuerza pública, vendría a ser al boleto de compraventa. Bien. Buena la pregunta que haces, y el análisis, situación del caso es para analizarla y para que la analicemos tal vez en conjunto. En primer lugar, se puede, ya lo vamos a ver en compraventa. ¿Se pueden vender las cosas ajenas? Sí. El principio que yo puedo vender una cosa que no es mi propia. Yo puedo vender y quedo obligado.
y el dueño después no la ratifica, que queda obligado a reparar ¿a qué? También a los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. La puedo vender como promesa del hecho de un tercero, ¿sí? Igualmente. Pero el sistema lo que castiga es cuando se vende una cosa ajena como propia. Lo que no puedo vender una cosa ajena como propia es lo que se llama el delito de leonato, que es una de las formas de estafa que prevé el 172 del Código Penal. Es decir, yo vendo la cosa que no es mía, queriéndome pasar como dueño de ella. Ahí hay delito de estelionato. Eso es lo que reprueba la ley. ¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, vos me estás preguntando, ¿no puede certificar un boleto de compra-venta de una cosa ajena? ¿O se está diciendo que es ajena? ¿O no se está diciendo que es ajena? Bueno, eso es lo que habrá que ver. El escribano lo que hace depende de la naturaleza del acto, en qué medida va a dar fe de lo que está haciendo. En primer lugar, si certifica simplemente la firma de un instrumento privado, lo único que está haciendo es certificar la rúbrica del documento, no su contenido. ¿Entiende esto? Sí. Ustedes van a ver No, cuando el contenido. vean, ¿cuándo da fe el escribano del contenido del acto? Únicamente de todos los actos que pasan en su presencia, da fe del contenido del escribano. Y es más, en un acta notarial o un acta que realice un escribano, ¿no? Hay manifestaciones que son de las partes y que integran el acta, pero que no da fe el contenido de esa manifestación el escribano. Si quiere en algún punto, ya lo van a estudiar en registral, ¿no? El acta en sí misma es divisible en cuanto a su contenido. Y todo lo que haya pasado en presencia del escribano hace plena fe. El escribano dice que ante mí se le entregó el dinero, Juan le entregó a Pedro la suma de tantos pesos, eso es un acta con instrumento público, etc. Y en la escritura dice, el vendedor manifiesta que la plata proviene de tal y cual cosa, esa es una manifestación de quién, el requirente. Pero no, eso no certifica la veracidad de la manifestación que expresa el requirente. O sea, ustedes después ya van a ver, lo van a estudiar en Yo voy con algo no notaría. registrable, ¿Sí? podría pasar. Pero, Voy con algo no registrable, que no tenga registro, no se sepa quién es el verdadero dueño, y como la posesión del bien no registrable se supone que habilita título en un sentido de hecho sobre las cosas, entonces yo quiero, por ejemplo, registrar, no sé, un collar de perlas vale millones. Digo que es mi abuela, y en realidad es de Luis, que me lo dio, digamos, que me lo prestó un tiempo porque su mujer se lo iba a usar, y yo voy y lo vendo como si fuera propio, y voy a un escribano y celebro la cosa y que el escribano diga que esto mío yo se lo entregué a fulano, y en realidad no era mío, en realidad el instrumento no está mal. Yo estoy defraudando porque estoy vendiendo algo que en realidad no es. Porque ahí no tengo... el escribano lo que estaba... El escribano que va a certificar ahí, que vino Juan Manuel y le manifestó y le dijo, en este acto me exhibe el collar de perlas, manifiesta que es de su propiedad y que lo recibió de su abuela. Ahora, eso es lo que le manifiesta y da fe de ese acto. ¿Se entiende? Ahora, después de que sea verdad o no lo que dice, lo que sí va a certificar de que el día 6 de octubre a las 11 horas concurrió Juan Manuel y en ese acto me exhibe un collar de perlas y expresa y declara que es de su abuela. Ahora bien, que sea de él, eso va a admitir prueba en contrario. Lo que va a certificar el acta es el acto de la presencia, pero en las manifestaciones admiten prueba en contraria. Por eso, en las actas notariales, el día de mañana, cuando ustedes hagan actas, requerimientos notariales y demás, van a ver que hay declaraciones que son de las partes y otras son
constancias que da fe el escribano porque tienen que haber pasado en su presencia. Pero bueno, nos vamos, estamos... En todo caso, ¿Quedó claro, Josefina? en todo caso se podría plantear también una revolución de Sí, falsedad perfecto. del instrumento utilizado. Sí, pero la redargución de falsedad va a atacar... Claro, ahí va a los hechos Sí. que se dieron frente al escribano. O sea, él Fuera distinto. solo puede dar fe de eso. Claro, pero si el hecho fuera distinto, en el hecho que se plantea en el acta del escribano, se presume que no es real, que no dice cosas ciertas, que no se actúa. Si está en el litigio, una acción de ¿cómo se llama? Por redargución. En Redargución de falsedad. siguiente revolución de falsedad y sin una acción autónoma para atacar ese instrumento. Pero eso es una situación eventual. Esto explicaría este caso, porque no está siendo un acta maliciosa la del escribano, sino el acto que yo realizo. No, por eso mismo, después vamos a ver lo que es la eficacia de los actos jurídicos. Está íntimamente vinculada a la teoría general de las nulidades. Está en el cronograma, lo van a ver, no sé cuándo es la próxima clase o la otra. Pero la ineficacia está íntimamente vinculada a la teoría general de las nulidades. Yo le dije que la teoría general de las nulidades, como la teoría general del acto jurídico, por ejemplo, son teorías que tienen que tenerlas bien incorporadas porque la van a ver en el resto de la materia. Bueno, promesa del hecho de un tercero. Cuando alguien se compromete frente a otro, ¿sí?, un tercero va a realizar un acto determinado. Puede ser que el que se compromete respecto del hecho del tercero asegure su cumplimiento o simplemente se comprometa a procurar que un tercero lo haga. ¿Está claro? Ejemplo típico para que tengan una idea. Yo me comprometo que Pedro le va a pintar la casa a Luis. ¿Está? Tal día a tal hora. ¿Sí? O asumo la promesa de que Luis le va a pintar de Pedro le va a pintar la casa a Luis tal día a tal hora, y que si la tomo como una obligación de medio, de una simple promesa, cumplo, ¿sí?, realizando todas las gestiones necesarias como para demostrar que hice todo lo posible para que Pedro le pinte la casa a Luis. Ahora, si yo asumo el compromiso de que Luis va a pintar la casa, soy solidariamente responsable del cumplimiento de esa obligación. Pero dice así: se trata cuando promesa del hecho de un tercero, ¿sí?, puede tener, o yo me puedo comprometer a que el tercero la acepte, o simplemente que acepte a pintarla, o me puedo comprometer al cumplimiento de la prestación del tercero. Es decir, quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacerlo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. ¿Está claro? Y esto lo toma como una obligación de medios, ¿sí? O sea, que se va el que asumió la promesa, el hecho del tercero, o prometió el hecho del tercero, dentro del objeto del contrato que celebra, debe emplear todos los medios necesarios que estén a su alcance para que el tercero lo acepte. Y con eso está cumpliendo el compromiso que asume. Salvo, le reitero, que le haya prometido el hecho del tercero y le asegure el cumplimiento de la prestación que ese tercero podía realizar. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada por el tercero, dice el artículo 1026, queda obligado a obtenerla y él responde en caso de negativa. Si se quiere, y les pregunto, ustedes que son excelentes estudiantes de obligaciones, en la medida que uno promete el hecho de un tercero, sin comprometer ni garantizar el resultado, en realidad, ¿cómo queda la obligación del tercero? ¿Cómo queda esa obligación? ¿De qué modalidad tendría esa obligación? En De alguna medio. medida. Sí, por un lado de medio.
Y por otro lado está sujeto el cumplimiento de esa prestación. Sujeta a condición. Se pretende sujeto a una condición. Está Que sujeto a una acepte. condición suspensiva. Que el tercero lo acepte o no lo acepte. ¿Está? ¿Acá está claro, chicos? Sí, No O ofrece sea, la mayor. diferencia entre uno y otro es que uno se asegura el cumplimiento, tipo, uno contrata a nombre de otro, y el otro, y en la segunda, el otro contrata, o sea, se obliga a que el otro va a aceptar la obligación. Yo asumo frente a vos el compromiso, ¿sí?, de que Juan Manuel, ¿sí?, te va a pintar tu casa. Yo te prometo que Juan Manuel va a pintar tu casa. No solamente la obligación que estoy asumiendo frente a vos es la promesa de un hecho de un tercero. Esa es la obligación que surge del contrato. Ahora, la prestación que tiene el contrato, o sea, el motivo, el fin del contrato, la prestación que se debe cumplir, no depende de mí, sino del tercero. Si yo te garantizo el cumplimiento de la prestación esa, debo responder ante vos. Y si Juan Manuel dice, no tengo ganas de pintarle la casa a Josefina, no acepto esto, yo quedo obligado y debo responder. ¿Se entiende? Ahora, si entre vos y yo celebramos el contrato y digo, yo te prometo que asumo la promesa de procurar de que Juan Manuel te pinte la casa, ahí estamos bajo una condición suspensiva, que dependerá de que Juan Manuel acepte o no. Pero ¿qué es lo que debo hacer yo en el marco de ese compromiso que asumí por el tercero, frente a vos, en el marco del contrato y de la relación obligacional que estableces? Procurar todos los medios necesarios para que Juan Manuel te lo acepte. Y yo no voy a quedar obligado en la medida que haya demostrado que procuré todos los medios y que Juan Manuel no quiso. ¿Y de qué manera en este caso? Bueno, acá viene todo un tema de prueba, etcétera, etcétera, pero es una casuística que se puede dar. Si yo asumo simplemente la promesa del hecho del tercero, sin comprometerme al cumplimiento de la prestación de ese tercero, es una simple obligación de mí. ¿Está claro? Bueno, acá, estipulación a favor de un tercero. Acá tenemos una especie de trilogía. Hay un trípode más que nada en este caso, porque está el estipulante, el que propone, por así decirlo, está el promitente, o sea, el contrato se establece entre el estipulante y el promitente, el que se compromete ¿a qué? A determinada prestación a favor de un tercero. ¿Está claro? Contrato a favor de un tercero. Tenemos estipulante, promitente y el beneficiario. El beneficiario es el destinatario final y que va a recibir las consecuencias o los beneficios de esa prestación. ¿Sí? Para que este contrato quede en alguna medida pleno, basta. Este contrato queda perfeccionado entre estipulante y promitente desde el momento que se me abre la puerta. Queda perfeccionado entre estipulante y promitente desde el momento que lo suscribe. El tercero, el beneficiario, es un tercero, ¿sí o no? Dentro del contrato. El que va a recibir la prestación no es parte, exactamente, no es parte. Pero a partir del momento que lo acepta, es parte del negocio y está en las condiciones de exigir el cumplimiento de la prestación debida por el promitente. ¿Está claro? Y tiene una particularidad. Este contrato, que en la medida que no sea aceptada por el beneficiario, ¿sí?, el estipulante puede
revocar su decisión, la puede dejar sin efecto. ¿Se imaginan cuál es la situación de un contrato, una estipulación a favor de un tercero o contrato a nombre de un tercero? ¿Se imaginan o no? Ustedes que son No, todos yo no. inteligentísimos. No me lo planteo. Se me abre la puerta porque tengo que llamar al cerrajero y que estamos en pandemia y estamos en época de crisis. Y el cerrajero no viene porque no cobramos nada. No, dale. Puede ser Pregunto. Uy, cierto que esto... la Vamos los demás que negociación. están ahí escuchando. Puede ¿Cuál ser es la la cosa final? negociación. ¿Cuál pues? La negociación que hacen, no me va a salir el nombre ahora porque lo estoy intentando pensar desde hoy, el tercero en las ventas de autos, por ejemplo. No ¿En los me planes de sale. ahorro? ¿Cómo? ¿En los planes de ahorro decís? No. Estipulación a favor de un tercero. El que se encarga de vender un auto particular, por ejemplo, a otra persona, negocia con otros, pero en nombre de otro. No, porque estamos con contrato a nombre de... Claro, pero, por a nombre de ejemplo, viene un otro. tercero. Acá está, esta es una estipulación a favor de un tercero. Las partes, los beneficios del contrato que se eleva a estipulante y prometente, ¿sí? No se van a dar entre ellos, no va a haber, digamos... Seguro, ya sé, seguro de vida. Estuviste leyendo, estuviste mirando No, y estuviste... no, te El juro que caso no, te típico... juro que no, te juro que no. ¿Sabes por qué me acordé? ¿Sabes por qué me acordé? ¿Sabes por qué me acordé? Porque esta fue una charla que una vez tuve con mi papá. Y me acordé de que una vez charlamos de un tema y me dice, no, porque vos sos beneficiario, y me empecé a acordar, y cuando me empecé a leer, leí beneficiario, y me empecé a acordar, y ahí me acordé. ¿Sería esa? Seguro de vida, chicos. El caso típico es el seguro de vida. El seguro de vida, podemos decir que la estipulación a favor de un tercero es el contrato oneroso de renta vitalicia. También, cuando alguien se compromete a pagar una renta de por vida a un tercero. Es decir, acá la obligación y el contrato es válido entre estipulante y promitente. ¿Sí o no? Y quedan obligados. El promitente queda obligado a cumplir con la prestación de vida y convenida en el contrato. Claro, La particularidad y la... ¿Cómo, perdón? Termina. ¿Qué? Iba a decir que viene de una acción Y la particularidad... que Dale, tiene que, ¿qué? Ahora decime, porque me... viene de una acción que tiene que tener un beneficio para un tercero. Tiene que surgir de esa la voluntad creadora del contrato. De ahí me surge la idea, porque el tercero Obviamente, tiene que ser una persona externa al contrato, o sea, el que de las personas lo celebran, como decimos, beneficiario y ¿cómo sería el otro lado? ¿Y beneficiante? No. estipulante y promitente. Estipulante y promitente. Estipulante y promitente. Estipulan para que siempre te hagan la idea, se representen. Ahora después vamos a leer el artículo. Pero primero les quiero dar esto para que luego podamos interpretar el artículo y comprenderlo más claramente. El estipulante, en el caso del seguro de vida, yo contrato un seguro de vida. Estipulo que quiero contratar un seguro de vida. ¿El promitente quién es? La compañía de seguro que me promete, ¿sí?, que asume el compromiso de que para mi muerte, ¿sí?, la prima o los beneficios de ese contrato, el seguro que he contratado, lo va a recibir un tercero beneficiario, que puede ser quien sea. ¿Está? En alguna medida, ese tercero beneficiario siempre es tercero ajeno del contrato. Los beneficios se van a pagar a él. Es un contrato a favor de un tercero.
que se va a perfeccionar respecto del tercero en la medida que acepte la estipulación a su favor. ¿Está claro? Y el promitente va a tener la obligación, va a quedar obligado frente al tercero a partir del momento que la acepta. Si no, el promitente está obligado ¿con quién? Con el estipulante. Les voy a leer el artículo 1027 del Código. Dice así: si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. Si la compañía de seguro dice, bueno, yo te voy a pagar, vos me pagás una prima periódica de tantos pesos, ¿sí? Y frente a tal circunstancia, un accidente o lo que sea, voy a pagar una suma determinada, que es lo que se llama premio, ¿sí? Dentro del seguro, a quien esté determinado, está obligado a lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario. ¿Está claro? El tercero no es parte. Igualmente, fíjense en un caso de seguro que uno viene periódicamente pagando un seguro de vida, ¿sí? Y que establece beneficiarios dentro de ese seguro de vida, y que en un momento determinado el estipulante le dice a la compañía de seguro, que es el promitente, no quiero seguir pagando más, quiero resolver el contrato. ¿Se puede resolver? Sí, se puede. Y ahí es lo que viene el rescate. Ustedes van a ver que en los seguros de vida uno puede hacer rescates. Uno, el tomador del seguro, puede rescatar parte de lo que fue entregando en su seguro. Son seguros también de capitalización y de vida. Pero eso nos metemos en el seguro. Sí. La muerte del estipulante ya hace parte al beneficiario, ¿no? En este caso. Sí, pero tiene que aceptarla. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación. En teoría, el de Josefina, tengo un contrato, un seguro de vida. La muerte del estipulante designó un beneficiario. ¿Sí? Puede ser que el beneficiario sepa o no sepa que estaba ese seguro de vida. El promitente, frente a la muerte del estipulante, le tiene que comunicar al incumplimiento de ese contrato, le tiene que decir: el beneficiario de este contrato es usted. Resulta que el beneficiario, por una cuestión de orgullo, la quiere rechazar y no lo acepta. ¿Qué pasa? Claro, no está obligado a recibirlo porque él no contrató. El sobre. No. ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Qué pasa? ¿La compañía de seguro se queda con toda esa plata? No. No. Y sí, va. ¿Qué pasa? No, No sé. ¿Qué pasa? La del beneficiario, si el beneficiario no da conformidad del contrato. Si el estipulante... Por eso, ¿qué pasa? No se extingue el contrato si el beneficiario no quiere dar conformidad. Se murió. Se muere. El promitente va reclamar los herederos, ¿o no? Exactamente. Claro, queda dentro del patrimonio protegido de la persona a cual fue la que entregó. Claro, por eso. En este caso, el estipulante. El tercero podrá no, pero el producido de ese contrato, el premio, y habrá que ver la naturaleza y los términos y condiciones del contrato del seguro, porque esos contratos inclusive establecen cláusulas que en caso de muerte y de no aceptación por parte del beneficiario, establecen generalmente la cláusula que dice que deberá entregarse a los herederos, por ejemplo. ¿Está claro? Dice, pero sigamos desgranando, terminando este artículo, si no, ya son 2:34. Dice, el tercero aceptante, o sea, el estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si el promitente tiene interés en que esté mantenida esa obligación.
¿Está? El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades que resultan de la estipulación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de aceptar la estipulación y de prevalerse de ella luego de haberla aceptado no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación es de interpretación restrictiva. ¿Está? ¿Qué quiere decir esta situación de que el beneficiario puede haber aceptado y que los derechos de estos no se transmiten a terceros? Es que puede ser de que sea beneficiario de un seguro de vida y él se muera. Las consecuencias de la muerte del beneficiario de ese seguro de vida, de un tercero, de quien lo contrató, no se propagan a sus herederos. ¿Está claro? Obviamente que esto hay, en términos generales, porque eso está estipulado y está contemplado en estos tipos de seguro de vida, que son contratos que son estandarizados, son contratos por adhesión también, ¿eh? Cuando vimos consentimiento contractual, ¿se acuerdan? En el artículo 958 y siguiente, creo que es, mal no recuerdo, que lo hago por un ejercicio de memoria mía. No, para el 971 no, 984. Cuando el 984 habla en el consentimiento de los contratos celebrados por adhesión y cláusulas generales predispuestas, ¿lo vieron eso? Está hablando de la formación del consentimiento. Pero está hablando de la formación del consentimiento a los contratos, no de consumo, sino de los contratos en general, de los contratos paritarios. ¿Por qué le digo esto? Porque entre empresas hay contratos por adhesión. ¿Se entiende? Y esta parte de la formación del consentimiento, estas normas de la formación del consentimiento en las cláusulas abusivas, los contratos por adhesión, cláusulas abusivas, se refiere a los contratos en general. Porque después en el 1092, cuando habla de los contratos de consumo, ahí habla también de las prácticas y de los contratos y se reenvía a las cláusulas abusivas. Les digo esto porque en alguna medida no siempre los contratos por adhesión responden a contratos de consumo, sino también entre empresas hay contratos por adhesión. Pero bueno, sigamos para adelante porque si no, no. ¿Qué requisitos entonces debe tener esta figura de la estipulación a favor de un tercero? Primero, el beneficiario debe aceptar las ventajas a su favor, ¿sí? Para que este tercero se vea favorecido. Debe hacerlo sin saber, debe hacerlo saber al obligado, antes de que lo estipule, que lo revoque el estipulante. Debe aceptarlo y de manera expresa. Tiene que ser un tercero determinado o determinable, y si el tercero acepta el contrato, ¿quién es el que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación? El beneficiario, el tercero beneficiario. ¿Entiende? Bueno. No podría darse, por ejemplo, Acá tenemos de que el estipulante puede iniciar algún tipo de acción si no se cumpliera, si el beneficiario está, claramente el estipulante va a estar muerto. Pero nadie, si el beneficiario fuera menor, ¿qué figura puede ejercérselo? La madre, por ejemplo, de un menor, únicamente. Ahí actúan, si es un menor, actúan los representantes legales del menor. El representante legal por naturaleza son los padres, sino el tutor del menor. El representante legal. El tutor es cuando hay una persona
que es menor de edad y que necesita un representante legal. Sí. El curador es aquel que actúa en representación de una persona que tiene algún impedimento físico de su representado. ¿Se entiende esto? En caso de personas con capacidad restringida. Los tutores actúan en representación de los menores de edad. Los curadores actúan en representación de las personas con capacidad restringida. Bueno, ¿qué relaciones hay entre las partes? ¿Sí? El promitente, dice el 1028, ¿no? El promitente puede oponerle al tercero todas las defensas derivadas del contrato básico y las que tenga contra él directamente. Y ya para ir cerrando, porque se nos va el tiempo es cruel, está lo que se llama el subcontrato. ¿Qué es el subcontrato? Pregunto. Es un ¿Imaginan? contrato nuevo, sí. Es Sí. un contrato nuevo celebrado sobre otro contrato básico. Exactamente. Activo, no Cuando sé cómo se diría. Yo tengo Cuando que hay decir, ¿Sería un contrato contrato accesorio? ahora sí voy a leer, porque tengo acá que estuve. ¿Cómo era? A ver, Connie, ¿qué está diciendo? No, preguntaba si sería como un contrato accesorio al principal, un subcontrato. No, no es un contrato accesorio del ¿No? principal. No, por ejemplo, la fianza es un contrato accesorio a un contrato principal. El subcontrato, hay un contrato básico, hay un contrato madre, ¿sí? Que permite la celebración de otro contrato. Alguna de las. Ejemplo, ¿cuál ibas a decir? No, iba a Se decir, da especialmente. Para mí se da en la locación, ¿puede ser? ¿O no? Se da en la locación. No, perfecto, Elena. Se da en la locación, se da en la locación de cosas y sobre todo también se da en la locación de obra. La locación de obra es cuando alguien se compromete a realizar una determinada obra, material o intelectual. Pero sobre todo en la locación de obra material, cuando alguien se obliga a construir una casa, etc., hay subcontratación, hay subcontratos. Hay un contrato de obra básico, donde está el dueño y el comitente, y donde el que ejecuta la obra puede subcontratar prestaciones que implica el cumplimiento de esa obra con terceros. Son dos contratos que coexisten, hay un contrato básico y uno derivado. El contrato básico es el contrato de locación de obra o el contrato de locación de cosas, cuando está la cláusula de que autoriza a sublocar el inmueble. Claro, tenemos el contrato de locación y en el contrato de locación puede ser que le permita al locatario subarrendar el inmueble, total o parcialmente. Entonces tenemos un contrato básico y el otro que es derivado de ese contrato. Uno siempre deriva del otro. Hay interdependencia entre los contratos. En estos casos hemos visto que acá se da, no quiero meterme en esto que no termino más, pero si lo relacionamos con las obligaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones se dan en estos casos? Sublocación o en las subcontrataciones. ¿Qué tipo de acciones derivan en acá? Por ejemplo, si se acuerdan. directo. Se me ocurre, pero Que hay ¿en un qué caso, contrato por ejemplo? básico en casos de incumplimiento. La En acción caso de subrogatoria. Vos, Elena, decís la acción subrogatoria. Sí, Yo sí. creo que da lugar a la La acción. doctrina es total. Creo que era sí, creo que era esa. La doctrina es conteste con lo que dice Elena.
la doctrina es conteste con lo que dice Elena. Porque en caso, por ejemplo, de incumplimiento del sublocador, perdón, ahí se me fue, locador, se puede ir contra el sublocador, pero Sublocatario, decís. es ese. No, es el caso típico de las acciones directas. Ah, de Es un directa, caso, perdón, sí. Parecía que era directo. no es subrogatorio. Ah, sí. Perdón, Es sí, la sí, acción sí. directa. ¿Por qué? Porque el que tiene, como hay una interdependencia entre los contratos, ¿es así? Hay interdependencia, porque uno está vinculado, el subcontrato está vinculado al contrato principal. El acreedor del que suscribió el contrato principal va a tener acción directa contra el obligado, con quien se obligó directamente y contra el que se haya subcontratado. ¿Tá? Ese es el caso típico, ¿sí? Y tiene que haber una cierta identidad y siempre se extingue el contrato, el subcontrato se puede extinguir antes que el contrato principal y demás. Los últimos dos figuras que están y que no... ¿Está claro? ¿Les quedó claro esto? El subcontrato, Sí, ¿sí o sí, no? perfecto. Los otros dos los otros dos artículos que nos quedan son dos contratos, dos artículos que no ofrecen mucha dificultad, son los contratos por persona designada o el contrato por cuenta de quien corresponde. En alguna medida, una de las partes se puede reservar la facultad de designar a un tercero para que asuma su posición dentro del contrato. ¿Sí? Y el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o determinado, excepto que el contrato sea de implicación persona o no se pueda celebrar por representante. El hecho de que la asunción de la posición contractual retrotrae dentro de los efectos al momento de la celebración del contrato y, este tercero a designar siempre y cuando debe prestar su aceptación o su consentimiento. ¿Está? Mientras no hay una aceptación del tercero, el contrato produce efecto únicamente entre las partes. Finalmente, el otro contrato por cuenta de quien corresponda es el celebrado por quien quedan sujetos a las reglas también de la condición suspensiva. ¿Sí? En el sentido de que, bueno, vamos a celebrar un contrato y a quien se va a hacer cargo, quien en definitiva compre la casa. Celebramos un contrato de locación de obra para pintarla, que yo, que va a estar a cargo, va a ser a cuenta de quien en definitiva termine comprando el inmueble o la propiedad. El tercero también termina asumiendo la posición contractual y se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato. Estos son los contratos y la intervención de los terceros en los contratos. Y es código, es norma pura. Más que nada tenemos que interpretar los artículos, tener claros los conceptos, ¿sí? Lo que son los terceros y cómo es la dinámica de la aplicación de la norma. Lo que yo siempre les pido, cuando estudien con el código, con el diccionario, no sé si se lo habrán comprado, ¿sí? No les creo, a algunos les creo, a otros no les creo. El que mandaste. Estudien con el código y esperen que les quiero mostrar algo. ¿Dónde está mi código? Estudien con el código, porque las materias codificadas siempre nos salva el código. Pero les quiero mostrar, no sé si van a ver o no. Este era mi código de Vélez. Pero este código de Vélez, todo escrito. Estamos a derecho real. Todo escrito, miren. ¿Ven? Estaba todo escrito.
escriban, no sé, ustedes utilizan el código virtual, pero yo le escribía, si vengo una norma, si estoy viendo, por ejemplo, el 1023, que estamos viendo partes, bueno, lo voy a reenviar al 358 de representación o lo que sea. ¿Tá? Le sugiero que está bueno porque también el código después es una forma de repasar. Pero a medida que van estudiando, esta era la técnica que yo tenía, y fíjense, analizando los artículos. Miren un artículo, ¿ven? Sí. Y nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, vamos. Te lo digo como a título, cada uno va a tener su propia técnica, pero se lo digo porque si nosotros vamos al 1027, y que es un artículo, digamos, que tiene que refleja distintas situaciones, ¿sí? Entonces, lo ideal es una muy buena manera, muy buen ejercicio, sobre todo repasar, cuando estamos repasando, teóricamente, porque ya sabemos lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. Pero es una buena técnica, a mí me dio muchos resultados. Capaz que a alguno de ustedes les sirve. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Qué viene en el cronograma? Creo que obligaciones, efecto de los contratos onerosos. Voy a dar, me parece a mí, me tocaría a mí, que es el tema de la obligación de saneamiento. ¿Está? Me parece. Sí. Y cómo está en el cronograma. ¿Está? ¿No hay saneamiento? Bien. Sí, Eso es lo obligación que de... vamos a ver la semana que viene. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. ¿No hay preguntas? No, solamente, bueno, que nos Bueno, confirmen luego el método del examen para pedirme los días, Que nada tú más. seas tranquilo, que te sientes y lo pienses, que disfrutes. no, me encantaría tomarles el oral, pero no puedo. No podemos, no No, vamos a pero poder. yo más que nada por un tema mío más que nada por un Sí, tema laboral, nada más sí, que eso. quédate tranquila, Elena. Está Si no, bien. luego voy a Bueno, necesitar un chicos, abogado. Yo le tengo pánico bueno, a los múltiple choice porque el cuatro pasado por el... porque ojo que este es otro principio general de derecho. Siempre guíense por los principios generales del derecho. Otro de los principios generales del derecho es abogado en causa propia tiene un loco como cliente. Nos vemos. Él se acuérdensela toda su vida. Abogado en causa propia tiene un loco como cliente.